Gracias, Noemí. Esas son las claves de ese paquete, de ese plan que hoy está previsto que apruebe el Consejo de Ministros y que vamos a analizar en nuestro tiempo de entrevista. Lo hacemos con Julio Balana, ingeniero industrial. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también con Marcos Sanso, economista. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el paquete de medidas contempla muchas cosas, pero principalmente se centra en paliar las consecuencias de la subida del precio de la electricidad y también de los carburantes. De hecho, en cuanto a la electricidad, ¿no? Es que sepamos la única rebaja de impuestos que hay prevista. Se prolonga la que ya existía. ¿Qué impacto tienen estas medidas? Esa rebaja del IVA, el 10%, el impuesto especial a la electricidad, se suspende el impuesto a la generación eléctrica. ¿Están surgiendo efectos esas medidas? Hombre, pues a la vista de cómo han evolucionado los precios de la electricidad, no demasiado, ¿no? Es decir, que no han podido, en principio, amortiguar, ¿no?, el incremento del precio. Parece ser que las causas que lo originan, que es básicamente el encarecimiento del gas, ¿no?, que utiliza como referencia de coste marginal, pues es mucho más fuerte que esas medidas, ¿no? Pero en todo caso es de pensar que efectivamente algo palía, ¿no? Pero la potencia de la subida es demasiado. Quizás la subida es tan rápida que no da tiempo a que notemos prácticamente el efecto. Claro, en efecto. Es decir, que no, un 10% cuando el precio sube un 400%, pues no te permite, digamos, notar el efecto demasiado. En este sentido, para tratar siempre es complejo, ¿no?, por lo menos para el ciudadano, tratar de entender la factura de la luz, cómo funciona el mercado eléctrico, pero ahí está una de las claves, ¿no?, para entender qué es lo que está pasando, porque precisamente como consecuencia del precio del gas, la factura o el precio de la electricidad en España es alto. Efectivamente, para entender eso tenemos que ver cómo se forma el precio en el mercado mayorista, que es el que utilizan de referencia el resto de comercializadoras y de grandes consumidores para tomar el precio, y consiste en que hay una agregación de la demanda, que consiste en que todas las comercializadoras y todas las grandes industrias dicen cuánta electricidad quieren, puesto así entre comillas, estimado, ¿no?, y a qué precio lo quieren consumir. Y a raíz de, una vez que se hace esa suma, los generadores empiezan a ofertar. Entonces empiezan a ofertar pues, las centrales nucleares que no pueden parar, las energías renovables tales como la solar y la eólica, que ofertan a precios muy baratos, porque cuando hay luz, cuando hay sol y cuando hay viento no pueden parar, se tiene que ofertarla, y a raíz de eso van subiendo los precios con las que sí que tienen unos costes variables, digamos, más altos, como pueden ser pues, las centrales de carbón o las que en este momento están marcando, digamos, el precio o la referencia de precios, que son las centrales de gas. Entonces, cuando el gas sube, pues el precio de la electricidad sube. En un mercado cerrado como el nuestro, que es realmente una isla energética, denominamos isla energética porque el resto de países de Europa tienen muchas conexiones, muchas líneas eléctricas que unen los países entre sí y que permiten que un país venda electricidad a otro. Entonces, eviten que estas tecnologías de precio tan caro entren. España realmente es una isla energética porque solo tiene 8 conexiones a través de los Pirineos, y de ellas pues solo 3 son líneas que tienen una relativa potencia. De hecho, la Unión Europea recomendaba que para el 2020 cada país tuviera por lo menos una capacidad de intercambio de energía igual al 10% de su capacidad de generación instalada, con lo cual pues puedes comprar una generación más barata cuando la tuya que va a entrar es mucho más cara. Y por eso hay dos claves de por qué esa situación especial o excepcional de España y Portugal. El gas depende mucho a la hora de fijar el precio cuando nosotros producimos muy poco y tenemos muy poca, eso que se llama interconexión, ¿no?, como en el resto de Europa. Efectivamente. Como he dicho antes, Europa recomendaba para el 2020 el 10% de la potencia que se podían intercambiar y para el 2030 el 15%. Actualmente la interconexión de España con Francia representa un 2,8%. ¿Vale? Hay, en la última planificación de red eléctrica que se aprobó la semana pasada, hay alguna conexión más, alguna línea más, que es por ejemplo a través del Golfo de Vizcaya, pero son líneas que no se ponen de un día para otro. De hecho, esa línea son 400 kilómetros de cable submarino. Está prevista que se ponga en servicio en el 2026. Eso incrementará más esa capacidad de intercambio de energía.
El año pasado, en 2021, de acuerdo a los datos de Red Eléctrica provisionales, el avance que ha hecho, compramos a Francia el saldo de intercambio fue el 2,2% de la energía. Ese término de isla energética, Marcos, lo hemos escuchado recientemente precisamente, ¿no?, con esas negociaciones donde España ha conseguido esa situación excepcional. ¿Cómo nos puede afectar, por tanto, esa situación peculiar, aunque sea de manera temporal, para tratar de paliar esos efectos? Bueno, parece ser que lo que se pretende es evitar que efectivamente tenga un efecto tan fuerte el precio del gas, ¿no? De manera que España y Portugal puedan limitar el efecto del precio del gas, ¿no? Y entonces eso está por ver, porque es una medida y una implementación que tiene que aprobar la Comisión Europea, ¿no? Es decir, que no se tienen demasiados datos, salvo efectivamente ¿no?, que efectivamente se pretende limitar el efecto del precio del gas. Nos falta precisamente saber cuál va a ser la medida cuál clave, es la ¿no?, limitación y si luego la Comisión Europea nos deja y si lo aplicarla. aprueba, en efecto. Si, por ejemplo, ayer Unidas Podemos hablaba de fijar un tope de unos 30 euros, también el Gobierno en Fuentes ha hablado de unos 50 euros, y entiendo que si el precio del gas excediera ese tope, lo asumirían las compañías. Lo que se está rumoreando, porque no hay nada fijo todavía, es que se hagan dos subastas diferentes para no distorsionar el mercado europeo. Una que sería de cara a la exportación que he dicho antes, porque si no, si fijáramos un precio muy barato subvencionado, estaríamos pagándole, los franceses comprarían electricidad y se la estaríamos pagando los consumidores españoles. Para evitar eso se quiere hacer dos subastas, o se rumorea que se van a hacer dos subastas, una de cara al exterior y otra de cara a la parte interior del mercado ibérico. Se está hablando de un precio más o menos de unos 50 euros por megavatio, que sería más o menos dejar el precio de la electricidad en unos 100-120 euros por megavatio hora. ¿Cómo se quiere articular? Pues todavía no se sabe porque no ha salido el Real Decreto, pero lo que se rumorea por los expertos es que las centrales que utilicen ese gas topado, con el precio topado, lo están comprando mucho más caro, con lo cual hay una diferencia de dinero ahí. Entonces, esa diferencia se quiere hacer a costa del propio sistema, es decir, para que no sea un coste adicional. Como he dicho antes, es un mercado marginalista, con lo cual se está pagando un precio más alto de lo que es el coste variable. Entonces, se quiere recortar parte de ese beneficio al resto de generadores que generan un precio más barato, como me he dicho antes, la solar, la eólica, etcétera, y coger parte de ese, digamos, de ese margen y utilizarlo para pagar el diferencial del gas. Es, como vemos, un sistema muy complejo, ¿no? Por eso, de ahí la dificultad también para decidir una medida, porque no solo hay consecuencias aquí, luego hay que intentar, no, hay que conseguir que no afecte al resto de la Unión Europea, ¿no? Por eso la precisión de la Comisión Europea para dejarnos aplicar esas medidas. Claro, en efecto. Y la idea de las dos subastas efectivamente es esa, ¿no? Efectivamente que no repercuta en el resto del mercado europeo, ¿no? Sí. Y en todo este esquema, ¿no?, de la factura de la luz, de cómo se comporta el mercado energético, sabemos que aquí el gas representa muy poco, pero también una de las consecuencias que está teniendo la guerra es precisamente la dependencia energética, ¿no?, que hay del gas, especialmente de buena parte de Europa. Efectivamente. Aquí, bueno, en Europa se importa prácticamente el 40% del gas, se importa de Rusia, ¿vale? Europa no produce gas, con lo cual tiene que importarlo mucho, pero es que los países de Centro Europa, principalmente, hay países que dependen totalmente del gas ruso, por ejemplo, como puede ser Hungría. Incluso hay países tan potentes como puede ser Alemania, que importan el 65% del gas. Aquí en España tenemos mucha más diversificación. Prácticamente solo nos llega el 10% de las importaciones de gas que hacemos son rusas, y el resto pues viene a través viene desde Argelia, o viene a través de barcos con gas licuado. Tenemos 5 grandes regasificadoras en España, que era una de las opciones que se barajaba, el que traer gas licuado, o de las opciones que se está barajando, traer gas licuado y que sea España la que regasifique y proporcione gas al resto de Europa. Y en todo esto, ¿cómo encaja que seamos uno de los países que más ha desarrollado las energías renovables y aún así no consigamos, ¿no?, que tengan más peso a la hora de equilibrar el mercado? Se está equilibrando el mercado. De hecho, el año pasado, de acuerdo al avance de Red Eléctrica,
prácticamente la mitad de la energía eléctrica que consumimos, el 48,4%, fue generada por energías renovables, frente al 33% que fue hace 5 años. Es decir, estamos subiendo ese porcentaje. Lo que hay que conseguir es que esas renovables que ofertan a un precio muy barato, que tiene unos costes variables relativamente bajos, lleguen a cubrir la demanda. En cuanto se llega a cubrir la demanda, no habrá opción a que el gas marque siempre el precio. No digo en algunas situaciones en concreto, pero lo que se está dando ahora es que es el gas o la referencia de gas, porque hay otras centrales, por ejemplo, como pueden ser las hidráulicas, que digamos miran un poco de reojo el precio del gas y entonces, como ellos sí que pueden almacenar energía, ofertan ese precio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se logre cubrir la demanda o gran parte de la demanda con energías renovables, es cuando realmente no dependeremos de la referencia de precio del gas. Sí. No, iba a decir que lo que pasa es que esos mecanismos de fijación de precios que vienen de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, genera incentivos perversos, ¿no?, para las compañías de energías renovables, ¿no? Porque, claro, hoy en día son las que más están ganando, ¿no?, con ese precio tan alto, porque tienen un coste muy caro y, desde luego, claro, ellas no tienen incentivo a cubrir esa demanda, porque efectivamente, si les pagan mucho más, ellos no van a hacerlo, ¿eh? Es decir, que ocurre que no tienen incentivos para efectivamente cubrir esa demanda. Y ahí hay un problema de diseño de la transición energética. Al existir ese desequilibrio con el resto de países. Tienen un precio mucho más caro, entonces no les interesa cubrirla, porque entonces sería mucho más bajo, ¿no? Está claro. Y en todo este debate del precio de la energía también se habla de las compañías, ¿no? Hablamos hace relativamente poco, ¿no?, de unos beneficios estratosféricos para la situación en la que estamos, a la que estamos asistiendo. ¿Son tímidas las medidas contra las eléctricas? ¿Se les puede exigir más esfuerzos? Yo creo que aquí quizá se conoce demasiado poco, ¿no?, de la distribución de los beneficios, ¿no? Es decir, que hoy en día prácticamente se está ganando, pero solo en la generación de renovables, ¿no? El resto pues tiene contratos, digamos, a medio plazo que efectivamente tiene que cumplir, y por lo tanto hay demasiados compromisos, aunque sí que es cierto que con la subida de precios han roto muchos contratos, han preferido romperlos que respetarlos, ¿no?, aunque les hayan tenido sanciones, ¿no? Pero efectivamente no se puede decir que todo lo que hacen las eléctricas les da beneficios, porque hay muchos compromisos que tienen, sobre todo con los pequeños consumidores, que tienen que respetar, ¿no? A las que sí que se les, por decirlo así, se les va a pedir un esfuerzo con respecto al otro paquete de medidas, ¿no? Las medidas para paliar la subida del precio de los combustibles. Las petroleras van a aportar al menos esos 5 céntimos de los 20 que va a bonificar el gobierno. Y lo mismo que hablábamos con la factura de la luz, ¿es eficaz esta rebaja? ¿Se va a conseguir lo que se propone? Pues la verdad es que no se sabe. Es decir, que si va a ser efectiva o no, pues lo comprobaremos, ¿no? Porque ¿por qué mecanismo, digamos, se va a transferir esa subvención de los 15 euros? ¿Por qué mecanismo se va a justificar que efectivamente se baja los 5 euros por parte de las petroleras? Y hay un problema de si lo hacen los distribuidores, es decir, las gasolineras, o lo hacen las compañías. Es decir, que es que efectivamente de cómo se implementan las medidas, pues digamos que tienen mucho que ver los efectos que se consiguen, ¿no? No solo con esto del precio, sino con todo lo demás. Es decir, hay un montón de medidas que se han acordado y, bueno, la efectividad va a depender mucho de cómo, cuándo se implementan esas medidas, porque tenemos la experiencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con la pandemia, y la mayor parte de las ayudas pues han llegado demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde, y aquí pues es de imaginar que se ha hecho un plazo de 3 meses pensando que el problema del incremento de precios va, digamos, a remitir hacia junio, final de junio, ¿no? Pero en principio no se sabe. Y desde luego yo mucho me temo que muchas de estas medidas habrán pasado estos 3 meses y no se habrán puesto en marcha todavía, ¿no? Porque requieren acuerdos, requieren solicitudes, requieren... Entonces, yo creo que son medidas que efectivamente llegan tarde, ya no tanto porque hayamos vivido un periodo largo de incrementos de precios que han estado sufriendo, pues ya hemos visto, los transportistas, mucha parte de la distribución, las compañías de acero, etcétera, llevaban ya mucho tiempo, no tanto porque llevan
hagan eso, sino por lo que se acuerdan hoy y quién sabe cuándo serán efectivas, ¿no? Y podría ocurrir, por tanto, lo que comentábamos con respecto a esas medidas, a esas rebajas fiscales en la factura de la electricidad, que la subida del precio vaya tan rápido que no llegue a notarse el efecto, ¿no? En efecto, lo que pasa que, no lo sé, dado la situación del mercado, yo creo que hay visos de que subidas fuertes adicionales no va a haber, ¿no? Es decir, que a salvo que haya alguna complicación enorme con el tema de la guerra, porque aquí no se puede decir nada. Es decir, la guerra introduce un componente de incertidumbre enorme, ¿no? Y suponiendo que efectivamente, digamos, no hay sorpresas mayores en el tema guerra, pues es previsible que no suba mucho más. Ahora, si lo hubiera, pues efectivamente subiría el precio, ¿no? Esperemos que no. En este sentido, Julio, podemos hacer el paralelismo, lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el gas, ¿no? Hay una fuerte dependencia de determinados países, con el combustible está pasando lo mismo, ¿no? Esto lo que nos deja claro es que tenemos que intentar, Europa en general tiene que intentar ser más independiente energéticamente hablando, lo cual, dado que no tenemos determinados recursos como puede ser petróleo o gas, tenemos que intentarlo hacer a través de recursos propios, primero como pueden ser pues, las energías renovables, electrificación de la demanda, aumento de los vehículos eléctricos, que son energías que sí que podemos generar mediante el sol, mediante el viento, mediante otras energías renovables, y luego diversificar también lo que son las fuentes de suministro del resto de las energías. Es decir, del gas no podemos estar dependiendo un 40% de un único país, como se ha demostrado, ha quedado demostrado ahora. Marcos, decíamos, parece ser que las medidas, esos 20 céntimos, ¿no? para paliar el efecto del combustible, va a ser la gasolinera la que los adelante, ¿no? Nosotros iremos a repostar, se nos descontará y la gasolinera, por tanto, está adelantando. Si es así, ¿cómo controlamos que la gasolinera no suba más el precio para paliar esos efectos? ¿Se puede controlar? El consumidor no tiene medios para controlar esto, ¿no? Porque efectivamente, digamos que el precio depende de cómo va el petróleo, etcétera, y entonces, bueno, me imagino que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia estará encima de este tema, ¿no? Me imagino que vigilará que efectivamente esa aplicación pues es acorde con el plan que se haya acordado, ¿no? Respecto a lo que comentaba Julio de la dependencia o no de países y demás, algo que se está abriendo camino en la Comisión Europea es la posibilidad de llevar a cabo compras energéticas pero centralizadamente. Es decir, que no sean los países por separado, sino que sea vía negociaciones de la propia Comisión, que es algo que se ha puesto de manifiesto como algo muy útil, por ejemplo, con las vacunas. Las vacunas las ha comprado centralizadamente la Unión Europea. Pues un servicio muy importante a los países podría ser que el suministro de energía de cualquier tipo se ocupe la Comisión Europea centralizadamente, que siempre lo podrá hacer en mejores condiciones y con mejores garantías de futuro. Para la elaboración de este plan de choque, de este plan de respuesta del Gobierno, hay quien ha pedido al Ejecutivo que baje los impuestos. ¿Es la solución bajar los impuestos? Vamos a ver, hablar como la única solución o mejor solución es muy difícil, ¿no? Pero claro, estas medidas de política económica efectivamente son controvertidas. Las medidas que ha tomado el Gobierno tienen un componente de oportunidad por el momento, ¿no? Porque la ha tomado, digamos, a los 15 días de que parecía que incluso íbamos a asistir a un proceso de desabastecimiento, ¿no? Porque los supermercados estaban ya quedándose con los lineales vacíos y demás. Entonces, es oportuno y urgente porque se ha visto que efectivamente había un problema importante, ¿no? Entonces, efectivamente, en las medidas que se toman, por esa urgencia, por esa necesidad, digamos que hay una contradicción en lo que sería bueno a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Hablábamos antes de la necesidad de dar un paso a energías renovables, ¿no? Al coche eléctrico, etcétera. Pues el bajar el precio del combustible va en contra de esto, es decir, porque estamos abaratando algo que si lo abaratas vas en contra de que efectivamente hay otra alternativa, como es el coche eléctrico, que es mucho más barata y mucho más conveniente desde el punto de vista medioambiental. Es decir,
Desde el punto de vista de la teoría económica y de aquellos que han analizado el mercado energético, desde luego sí que se tiene la certeza de que una disminución del IVA es mucho más efectiva desde todos los puntos de vista para racionalizar el mercado de combustibles, ¿no? Que, por ejemplo, una subvención es mucho más conveniente. Y si vamos un poco más a medio, largo plazo, ¿cómo van a notarse los efectos de la guerra? ¿Veremos, por ejemplo, pronto una inflación de 2 dígitos? Pues la verdad es que, como decía antes, todo depende de la evolución de la guerra, ¿no? Es decir, que en principio, si el final de la guerra está próximo o no dura demasiado, pues efectivamente no habrá efectos adicionales. Lo que tengo que decir es que hasta ahora estamos en un momento, el año 2022, en el que estamos recogiendo lo más álgido el incremento de los precios del año pasado, porque el incremento de precios, que básicamente se debe a electricidad y combustibles, no es cuestión de los últimos 15 días ni de la guerra explícitamente, aunque algún componente de expectativas con la guerra podía haber, pero ese incremento de precios ya venía de atrás. Es decir, y la primera parte del año 2021, la inflación no fue muy alta, es decir, que sobre todo fue un fenómeno de la segunda parte. Es decir, que la segunda parte acabamos en un 6% y empezamos en un 0,5%. El primer semestre lo acabamos en un 2%, por lo tanto, digamos que el fenómeno es de la segunda parte. Luego, ese fenómeno de la segunda parte, que puede ser 4 o 5 puntos, lo vamos a descontar en la segunda parte de este año. Es decir, que la inflación ya no es sobre 0 o 1, sino sobre el 5 y el 6%. Entonces, eso es un colchón que yo creo que evitará, si no se agrava el tema de la guerra, el pasar a 2 dígitos. Yo estoy convencido, al final de año, porque mientras tanto hasta junio las cosas pueden empeorar. Pero en la segunda parte tenemos un colchón que de 4 o 5 puntos que nos evitará, salvo, ya digo, agravamiento del tema de la guerra, pasar a los 2 dígitos. Cualquier situación condicionada, ¿no?, a lo que pueda pasar en Ucrania. Marcos Sanson, muchas gracias. También a Julio Balana por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias. Nosotros vamos a repasar ya la previsión del tiempo con David.